Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del noveno ciclo de Cine Debate, en la que abordaremos pues esta intersección entre bioética y literatura y bueno, más concretamente el cruce de ciencia, ficción y filosofía a través de esta magnífica obra literaria Frankenstein de Mary Shelley, que fue llevada al cine en múltiples ocasiones. Y aquí quisiera citar a la doctora Sandra González y a nuestra invitada y comentarista de hoy respecto a estas reflexiones que hace Shelley. Y es que se centra en temáticas que hoy abordan los llamados estudios de crítica, de estudios de ciencia y tecnología y sociedad. Y bueno, estas múltiples cuestiones tienen que ver mucho con la bioética y se hacen preguntas sumamente interesantes como, ¿debemos limitar el quehacer científico? ¿Hay investigaciones, preguntas o experimentos que no debemos perseguir? ¿Qué es lo que buscamos y hacia dónde dirigimos nuestros esfuerzos tecnocientíficos? ¿Qué futuros estamos gestando con nuestras experimentaciones? Pues con la biología sintética, la inteligencia artificial, los organismos genéticamente modificados, las ciudades alienantes y la ubicuidad tecnológica. Como se darán cuenta, son múltiples cuestiones que no bastan para poder ser contestadas en una sesión, pero que son de sumo interés y que nos invitan a la reflexión. Y la verdad es que por eso tengo muchísimo gusto de contar con la presencia de una muy querida amiga mía del PUF, seguramente de muchos de ustedes, nuestras amigas y amigos que nos acompañan, y es la doctora Fabiola Villela Cortés, quien va a abordar pues estas temáticas en esta tarde de cine. Hola Fabi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación también a platicar de esta temática y sobre todo de esta película. Qué padre, Fabi. Y bueno, me gustaría leer la semblanza, una breve síntesis curricular de la doctora Fabiola Villela Cortés, quien es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra y doctora en ciencias con orientación a la bioética por la misma universidad. Ha sido profesora de asignatura, pues, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, en la Facultad de Ciencias, también en el posgrado en bioética y desde luego en la ENES Mérida de la UNAM. Además, ha sido profesora invitada de la Universidad de Durango, sede Ensenada, Baja California, y de la Escuela de Antropología del Norte de México, es decir, en Chihuahua. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, del SNI. Participa con el grupo de investigación zoética y ecoética del PUB. Es miembro fundador del Observatorio Mexicano de Bioética, o MEBI-AC. Fue miembro fundador del Seminario de Ética y Bioética de la doctora Juliana González, que justamente en 2013 se convertiría en el Programa Universitario de Bioética, este programa que justamente en el que estamos laborando actualmente. Y bueno, en este último programa ella se desempeñó como responsable de educación continua hasta el 2018. Actualmente es jefa del Departamento de Educación Continua de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, es decir, de la ENES Campus Mérida. Sus líneas de investigación son eugenesia, transhumanismo, aspectos éticos sobre el desarrollo y uso de tecnologías enfocadas a modificar seres vivos o, en corto, bioartefactos. Y también sobre el uso de animales en investigación biomédica. Ha publicado 7 artículos en revistas indexadas, 3 capítulos de libro y justamente coordinó junto a la doctora Sandra González Santos un libro muy interesante que justamente nos va a presentar el día de hoy y que se titula La creación tecnológica de monstruos y quimeras a 200 años de Frankenstein y que fue publicado el año pasado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y ahora, si me permites, Fabi, quiero nada más hacer una breve síntesis de la película que nuestras amigas y amigos han podido ver. Y que bueno, es recordarles brevemente en qué consiste. Y bueno, esta película cuenta la historia de un joven estudiante llamado Víctor Frankenstein, quien desea conocer algunos secretos pues entre la tierra y el cielo.
Y para lograr su propósito, junta diversas partes de cadáveres con los que crea un cuerpo, este monstruo que adquiere vida. Y el resultado es francamente terrible. Este monstruo, que no quería otra cosa más que ser aceptado, le reclama a su creador y le dice que lo abandonó e hizo que la humanidad lo aborreciera. Y entonces, rechazado y enojado, mata a los seres queridos de Víctor. Esto, pues, muy en corto, ¿no? Y bueno, antes de que demos paso al comentario de Fabi, yo los quiero invitar a que vayan escribiendo sus comentarios y preguntas en el chat. Ahora sí, Fabi, el escenario es tuyo. Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Y pues me parece de verdad muy lindo que podamos abordar este tema porque, como ya lo mencionó Eli, en efecto es un tema que por lo menos a mí me gusta mucho y del cual pudimos incluso, como ella ya lo mencionó, sacar un libro. Entonces, primero quería platicarles un poco primero de quién es la autora, después cuáles son los acontecimientos en el desarrollo científico que se dan o que se estaban dando en la época en la que ella escribe y la razón por la cual este libro es en efecto una historia de ciencia ficción y no de fantasía. Y finalmente pasar a la parte del cine y finalizar con esta, bueno, principalmente con la película de Kenneth Branagh, ¿no? Entonces, bueno, primero, y un poco para ir viendo de qué hablamos, permítanme presentarles felizmente. Ella es Mary Shelley, ¿no? Aunque en realidad su nombre es Mary Wollstonecraft Godwin, también conocida simplemente como Mary Shelley. Ella es una de las figuras más importantes de la literatura moderna inglesa y lo que voy a comentar es muy importante porque ella no solamente se escribió historias de terror, ella fue en realidad una persona que escribió todo tipo de obras, entre ellas novela histórica, diarios de viaje, bibliografías, historias cortas de distintos géneros, ensayos, además tradujo y editó obras de otros autores. Entonces fue una mujer que en este ámbito se desarrolló muy bien y es una pena que sea recordada únicamente por haber hecho esta historia de terror. Sin embargo, bueno, podemos mencionar que incluso es de las mejores historias de ciencia ficción, ¿no? Entonces, Mary Shelley nació el 30 de agosto de 1797 en lo que en aquel entonces era la Londres victoriana, donde se estaba haciendo todo el desarrollo industrial, y es hija de William Godwin, que él fue filósofo y político, precursor del pensamiento anarquista, y de Mary Wollstonecraft. ¿Sí? Ella es muy reconocida en el ámbito feminista porque ella es la autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, publicado en 1792, escasamente 5 años antes de que diera a luz a Mary, ¿no? Entonces, cabe señalar que a los pocos días que da a luz a Mary, Mary Wollstonecraft fallece, ¿sí? Y esto va a ser una de las cosas que va a marcar la vida de Mary Shelley, por supuesto. Entonces, siendo hija de estas dos figuras de esa época, podemos claramente verla en un ambiente intelectual, ¿no? En donde tuvo la oportunidad de ser educada con ideas liberales provenientes de su papá, por supuesto también que el papá, William Godwin, mantenía también como presente las ideas de su esposa, de Mary Wollstonecraft, y entonces esto le permitió a Mary Shelley tener una educación pues bastante privilegiada, ¿no? Porque tuvo un tutor, tuvo una institutriz y tenía acceso a la biblioteca de su papá. Entonces, con todo esto, ella, al estar metida en este ambiente intelectual, es que puede conocer a Percy Bysshe Shelley, ¿sí? Y sin estar casada con él, en 1814, ella tiene una niña y la tragedia es que a los pocos días de nacida esta bebita prematura también fallece. Entonces, evidentemente, esto hace que
que Mary Shelley tenga una depresión pues, bastante profunda, y en algún esfuerzo probablemente de Percy Shelley, la convence de ir a visitar a su amigo Lord Byron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En 1815 se da la mayor erupción volcánica del hemisferio norte, está en Indonesia, el volcán Tambora, a finales de 1815. Y esta explosión volcánica lo que hace es hundir en un invierno volcánico, ¿no?, a todo el hemisferio norte el siguiente año. Y esto provocó que lo que originalmente pretendían ser unas vacaciones de verano en Suiza, en la soleada Suiza, se convierten en un encierro de días, ¿no? Y es por eso que están los Shelley, Mary y Percy, Lord Byron y el médico de cabecera de Byron, que es John Polidori. Y entonces ellos cuatro, sin tener mucho más que hacer, más que leer historias de fantasmas cerca del fuego, porque estaba haciendo frío, deciden aceptar el reto que pone Lord Byron de escribir historias de miedo, ¿no? Y entonces cada quien hace lo propio, pero en ese momento es que Mary Shelley empieza a tener esta idea de crear, ¿no?, una historia que, como ella misma señala en una carta publicada varios años después, ella lo que quería era plasmar los miedos y misterios de la naturaleza humana y despertar un horror en el lector que le hiciera voltear, ¿no? Así que ver a su alrededor para ver qué estaba pasando, porque se le iba a helar la sangre y se le iba a acelerar el corazón, ¿no? Entonces, bien, digamos, esa es la historia previa, pero ¿cómo es que ella logra, en efecto, el cometido de su objetivo, ¿no? Básicamente, recordemos que ya había mencionado que ella está metida en este ámbito intelectual. Entonces, claro que ella tiene acceso a ciertos conocimientos de ciencia de esa época, ¿sí? Cabe señalar que los siglos XVII y XVIII van a ser muy prolíficos en esta área, de tal forma que vamos a tener, por ejemplo, el Tratado Elemental de Química de Lavoisier de 1789, y con eso, ¿no?, con este Tratado de Química, en efecto, hay mucho más conocimiento en esa área, pero hay que considerar que hasta ese momento también se tenían muchas ideas provenientes de la alquimia, ¿sí? Entre estas es que el cuerpo tenía ciertas sustancias, ¿no?, como el flogisto o el éter. Entonces, esa es una que vamos a ver representada en la obra. Otra muy importante es el galvanismo, ¿sí? En 1780, Luigi Galvani, italiano, realizó experimentos para provocar convulsiones en ranas que ya porque ya estaban muertas, y entonces logra, ¿no?, que se muevan los músculos, y esto, por supuesto, da pie a toda la teoría de cómo es que cómo un cuerpo se mueve. De hecho, Galvani denominó esto electricidad animal, ¿no? Y estos experimentos surgen, de estos experimentos más bien surgen opiniones de que los cuerpos poseen una fuerza vital, ¿no? Esta fuerza que les da vida. Y, nuevamente, esto lo vamos a ver en Frankenstein, ¿no? Y entonces, los experimentos del galvanismo se popularizan en Inglaterra, sobre todo, porque se presentan como estos actos espectaculares a los que puede asistir la gente, ¿no? Entonces, esta es la imagen que les quiero compartir. Espérenme. Es esta. Ajá, ¿no? Entonces, por ejemplo, les digo, son estos experimentos, ¿no?, que se hacían, pues básicamente para el público, para el público general, ¿sí? Entonces, estos conocimientos también se pueden dar porque hay un avance muy grande en los estudios de anatomía humana, ¿sí? Para los cuales, por supuesto, se tenían que utilizar cadáveres provenientes a veces de cementerios o de personas que eran ejecutadas, algo bastante común en aquella época. Y lo interesante es que en todo momento se empieza a percibir al cuerpo humano como una máquina, ¿sí?
que incluso puede funcionar como una. Y entonces, por supuesto, estas ideas mecanicistas se ven representadas en la novela, de tal forma que permiten, ¿no?, que se pueda crear un cuerpo con vida a partir de la unión de piezas, ¿no?, de una pierna de un cadáver, un brazo de otro, una cabeza de otro, un cerebro de alguien más. Entonces no se ve como algo completo, aunque, insisto, todavía estaba metida esta idea de la alquimia, que es lo que permite fusionar todo esto, pero al final del día son, pues es eso, ¿no? Son máquinas que se puede echar a andar por medio de la electricidad, de la química, del conocimiento anatómico, de la cirugía, en fin, ¿no? Lo siguiente es, por supuesto, es cómo se va difundiendo la idea de vitalismo, ¿sí? Como una corriente de pensamiento que es capaz precisamente de explicar estos fenómenos de vida y los procesos fisiológicos del cuerpo. Entonces, aunado a todo esto que acabo de señalar, también este siglo XVIII y XIX, en Inglaterra sobre todo, se da un fenómeno que es popularizar la ciencia, ¿no? Algo lo que estamos viendo en esta imagen, que es básicamente toda la producción de conocimiento científico que se tiene en las academias sale a las calles, ¿sí? Y entonces las personas pueden acercarse y pueden ver qué es lo que está pasando, pueden ser testigos de estos experimentos. Entonces, por ejemplo, uno muy famoso es el de Aldani en 1803, que él utiliza un cadáver de un prisionero ejecutado, ahorcado, y lo que hace es, por medio del galvanismo, ¿no?, pues hacer que el cadáver convulsione, ¿no? Para ello coloca varillas en las distintas partes del cuerpo, las conecta a una pila de zinc, y en el momento en que pasa electricidad, los diarios de Londres señalan que provocó contracciones musculares muy fuertes en este cadáver, incluso la mandíbula se movió e incluso llegó a abrir un ojo, ¿no? Algo, pues imagínense, cosa bastante seria, ¿no?, de ver. Y bueno, con todo esto es que podemos entender que con este panorama, Mary Shelley, al tener acceso a estos conocimientos científicos, ya sea porque ella misma tenía una buena educación, además de que podía tener acceso con esta ciencia popular, ¿sí? Entonces, suma todo eso y los plasma, ¿sí?, en esta obra de horror. Entonces, algo que señalan en diferentes foros y diferentes autores es la crítica que probablemente ella hace de esta ciencia, ¿no?, de incluso de la idea de científico en ese entonces, que en realidad no está como tan distinta de lo que tenemos ahora, en donde los científicos tienen esta posibilidad irrestricta, ¿sí?, de intervenir y de transformar el universo natural, pero también con eso el universo social, ¿no? Y entonces quizá todo esto también puede ser una alegoría a pues más bien una crítica, ¿no?, severa a cómo se hacían estas cuestiones de ciencia. En fin. Insisto, ya con todo esto, ella hace esa primera historia, que por supuesto va a ir mejorando, ¿no?, con el paso de los años, de tal forma que el 11 de marzo de 1818 se publica la primera edición del libro, ¿no? Y será hasta 1831, con la tercera edición, que el título del libro quede propiamente como Frankenstein, el moderno Prometeo, por Mary Shelley, ¿no? Mary Wollstonecraft Shelley. Y esto es importante porque es hasta esta tercera edición que ella puede poner su nombre. Las dos anteriores habían salido publicadas de forma anónima, ¿no? Y entonces, insisto, todo esto es lo que hace que en realidad este libro se convierta en uno de los más importantes de la literatura de ciencia ficción, en donde la idea de este conocimiento científico se puede utilizar para jugar a ser Dios, ¿no? Es lo que
es la idea con la que varios autores han seguido reflexionando al respecto. Y por supuesto es tan cautivadora que ha inspirado un sinfín de reflexiones, de productos culturales, ¿no? Y por supuesto cine, teatro, en fin, ¿no? Y lo que nos corresponde es hablar precisamente del cine. Entonces, no es de sorprender que esta historia haya ya tenido un montón de versiones, ¿sí? La primera es la de 1931, dirigida por James Whale, que es precisamente la que le da esta imagen, ¿no?, a Frankenstein. Es este monstruo grande, torpe, con los electrodos en el cuello. Probablemente sea de las imágenes más famosas que tenemos de este personaje. Sin embargo, esta película es probablemente de las más alejadas de la novela de Mary Shelley, ¿no? A esta película le siguieron La novia de Frankenstein en el 35, también dirigida por James Whale, Frankenstein y el hombre lobo de 1943 por Roy William Neill, La maldición de Frankenstein en el 57, Frankenstein creó a la mujer en 1967, El horror de Frankenstein en 1970, Frankenstein, la historia verdadera en el 73, en fin, hasta que llegamos probablemente a una de las mejores adaptaciones del libro, que sería la película de 1994, titulada Frankenstein de Mary Shelley, en donde el director es Kenneth Branagh, no sé, nunca he sabido bien cómo se pronuncia, perdón. Y entonces digo, ya con esto, ¿no?, empezamos la última parte que les quería comentar de esta película, que la pueden encontrar en Netflix sin mayor problema. Esta película en realidad formaba parte de una trilogía que había propuesto Paramount Pictures con la idea de presentar a los tres grandes monstruos del horror, ¿no? Drácula, de Bram Stoker, que fue dirigida por Francis Ford Coppola. Después de esta, él no quiso hacer Frankenstein, por eso Kenneth Branagh es el que puede seguir con este proyecto, y el tercero sería el hombre lobo, ¿no? Dirigida por Mike Nichols, creo. Entonces, al final del día, esta película, insisto, es de las más apegadas al libro, aunque, por supuesto, la crítica no lo vio del todo así. Es una película que fue sumamente criticada, con alto presupuesto, un excelente maquillaje, muy buen vestuario, pero pues la gente se fue en contra de la actuación del mismo Kenneth Branagh, porque obviamente él dirigió y aparte él es el que interpreta a Víctor Frankenstein, ¿no? Entonces, algunos lo consideran incluso que fue un fracaso en taquilla, pero en fin, ¿no? Al final del día sigue teniendo mucho mérito, que, insisto, es como la más apegada, ¿no? Y hay un comentario bastante interesante que hizo el director en el año que se estrenó esta película, cuando le preguntaron, porque él dice que en la década de la manipulación genética, este relato de Mary Shelley es más actual que nunca. Entonces, digamos, ahora sí ya pasando a la historia, ¿no? Es muy interesante ver cómo las dos personas que van a representar de la mejor manera el mundo intelectual y científico de la época son precisamente Walton, que es con lo que empieza la película, ¿no? Este hombre que sí o sí quiere llegar al Polo Norte, y el doctor Víctor Frankenstein, ¿no?, que es el que al final del día le va a contar toda su historia con el sentido de evitar que él se obsesione con una meta científica que lo único que va a hacer destruirlo, ¿no? Entonces, por eso él empieza a contar qué fue lo que pasó, ¿no? Su triste historia de que si la madre, que si también falleció. En eso vemos también algo personal de Mary Shelley, ¿no? Y entonces, ¿cómo llega un punto en donde va a crear vida,
¿no? En su afán de evitar la muerte, de evitar el sufrimiento de las personas por enfermedad, ¿no? Crea a una criatura que la única forma en la que va a poder morir es por medio de una muerte violenta, y eso viene en el libro, ¿no? Y también lo menciona en la película, cosa que es impresionante, ¿no? Es un poco lo que nos hace pensar por qué alguien querría hacerle eso a otro ser vivo, ¿no? Y entonces, ni en el libro ni en la película va a tener nombre esta criatura, ¿no? Porque ni siquiera su creador le puede dar un nombre, ni mencionarlo, ni mucho menos. Y así se mantiene a lo largo de toda la historia. Entonces, a mí lo que más me llama la atención es cómo estos personajes van interactuando y nos van haciendo reflexionar un poco sobre quién es el monstruo, ¿no? Si es esta criatura hecha de partes, toda deforme, pero sumamente inteligente, ¿no? De hecho, a diferencia de la película de 1931, la de 1994 sí que presenta ya a este ente como un ser sumamente inteligente, elocuente, ¿no? Capaz de preguntarse por su existencia, por la existencia de los otros, de dónde viene, en fin, ¿no? Entonces no es esta criatura torpe que habla con monosílabos. Y hay una parte que sí viene en la película del 31, que no viene en la del 94, que es una escena con una niña, ¿no? La criatura salva a esta niña de morir ahogada, pero cuando por fin llegan los padres o quien sea de la niña a rescatarla, resulta que lo ven, ¿no? Horrible, monstruoso, gigantesco, y le disparan, ¿no? En un intento de matarlo. Y entonces es ahí donde esta criatura, ¿no? Señala que todos los sentimientos de bondad y amabilidad que había albergado dan lugar así a una furia infernal, ¿no? Y entonces, inflamado por el dolor, jura odio eterno y venganza a toda la humanidad. Y es ahí donde el personaje se convierte en realidad en este monstruo, pero el que sella su mismo destino es el mismo doctor Frankenstein cuando decide por segunda ocasión no concederle sus deseos a la criatura, ¿no? Entonces, en fin, al final, y todo esto tiene sentido, es esta obra de Mary Shelley, digamos, va a simbolizar, sí, el arquetipo de científico loco, de imprudente, que no tiene ética, que no es capaz de pensar ni responsabilizarse de sus acciones, ¿sí? De traspasar estos límites de la naturaleza en un esfuerzo de jugar a ser Dios. Y es por eso que va a encarnar los temores de quienes piden moderación frente a todos estos avances tecnológicos y científicos que se han seguido dando, ¿no? Digamos, en una idea de no caer en esta historia de terror que, como sabemos, acaba en tragedia, ¿sí? Y bueno, solo para decirles, parte de todo lo que les dije de la historia, espérenme, bien, viene en este libro, que como les había dicho Eli, es el que tuvimos el gusto y el honor de coordinar. Son una serie de ensayos que, precisamente teniendo el libro de Shelley en mente, todos nos pusimos a leerlo, hicimos un coloquio y pues de ahí salió, ¿no? No es nada más en cuestiones de ética, tenemos, insisto, el de historia, que es con el que empieza. Al final también hay comparaciones de ciencia, arte, literatura, ¿no? Entonces, les invitamos a leerlo, es gratuito, es completamente digital, entonces si no les gusta comprar libros por cuestiones ecológicas, pues tampoco se preocupen, lo pueden descargar y está en esta página de Libros UNAM, Open Access, ¿no? Y ahí lo pueden encontrar. Entonces yo ya me voy a callar porque llevo un montón de tiempo hablando y pues no sé si haya comentarios, preguntas, algo que quieran
comentar, aquí estamos. Sí, gracias, Fabi. Qué padre todo lo que has platicado. De verdad, yo sí quiero invitar a nuestras amigas, a nuestros amigos a que descarguen este libro. La verdad es que el contenido está precioso, desde el prólogo que fue realizado por Edgar Tafoya, pero además participan autores muy interesantes. Por ejemplo, el capítulo de este contexto científico e histórico que también nos comentaba Fabi, pues escrito por Blanca Iraíz, también el doctor Jorge Linares Salgado habla de este proyecto moderno de dominación, Alejandra Rivera Quintero sobre teratopolítica, Homero Vázquez sobre quimeras, monstruos y clones, Luis Ángel Lara Pereda y Gonzalo Zurita, justo abordan esta lectura filosófica de Frankenstein y cuestiones sobre responsabilidad, límites e ingenio. El doctor Miguel Zapata, quien estuvo con nosotros la sesión pasada, habla del golem y el premoderno Prometeo. Y bueno, Fabi haciendo una cuestión sobre si es una historia de precaución para el sueño transhumanista. Luego tenemos al doctor Juan Alberto Bastard Rico, a Sofía Falomir, Itala Schmelz, Emilio Sánchez Galán, en fin, es un libro que es un regalo, de verdad es un regalo, la descarga es gratuita, está increíble y pues desde luego son temas de bioética y de biotecnología sumamente interesantes y pues desde luego los invitamos a descargar el libro. Bien, y sí, Fabi, dijiste cosas bien interesantes, ¿no? A mí vi la película con mi pequeño y él lloraba. Se emocionó mucho, mucho con este monstruo y él mismo me decía, ¿por qué tienen prejuicios? ¿Por qué es feo? Y estaba muy triste, pues, cómo lo habían convertido en este terrible monstruo, pues no solo por fuera, sino por dentro, ¿no? Y bueno, a lo que Jimena Sánchez de la Cruz pregunta, dice, buenas tardes, muchas gracias por este espacio de estudio y reflexión. Yo quiero preguntar sobre la responsabilidad de los científicos con respecto a sus experimentaciones. En la ficción de Frankenstein, el doctor Víctor Frankenstein no se hace responsable de la criatura y ese es uno de los reclamos de la criatura misma. Esa pregunta, ¿cómo se aterriza en el presente con respecto de la experimentación en humanos y animales? No, pues empezamos con preguntas bastante complicadas, y bastante interesantes. Bien, precisamente el tema de responsabilidad científica es uno de los que nos permite considerar que esta historia, a más de 200 años, sigue siendo vigente. Precisamente porque pone en entredicho hasta dónde la capacidad científica y tecnológica de hacer algo basta, ¿no? Quizás sin pensar en las repercusiones, o también pensando que la única posibilidad que va a tener estos experimentos o estas investigaciones es el éxito que nosotros tenemos en mente. Por eso es que se propone pues el principio de precaución y el principio de responsabilidad, ¿no? Frente a cierta incertidumbre de los resultados, lo mejor sería no frenar, pero sí hacer más investigación sobre cuáles son los riesgos que implican. Esta idea es poco bienvenida por varios sectores, sobre todo porque consideran que esto detendría, ¿no? todo el avance científico y más frente a situaciones que pareciera que se pueden resolver de forma rápida y contundente por medio de investigaciones y de experimentos científicos, ¿no? Si pensamos eso, pues entonces, por supuesto que vamos a pedir que se mantengan, ¿no? Que se aceleren y que algo como temores infundados no lo detengan. Sin embargo, pues, digamos, esa es la diferencia entre riesgo y peligro, ¿no?
los peligros ya tenemos un estimado, ya tenemos cierta estadística, ya sabemos cuál sería el impacto. Los riesgos no. Pero el hecho de no saberlos quizás nos hace todavía más responsables de cuáles son, ¿no?, estos efectos secundarios no previstos. Y por supuesto cabe preguntarse si no son previstos porque en realidad escapaban por completo a nuestra consideración, o porque no los vimos porque estuvimos acelerando las cosas, o porque no los vimos porque ni siquiera contemplamos que iba a afectar a un grupo de personas o de animales o al medio ambiente. En el segundo caso, ¿no?, en este en donde simplemente no lo quisimos ver o no nos dio tiempo de verlo por estar acelerando, por supuesto es donde se pide, ¿no?, que se ponga mucha atención, ¿no?, y poner atención en el sentido de evitar que se sigan repitiendo estos escenarios de forma tan continua como se ha hecho. Esto no necesariamente nos va a llevar de regreso al medioevo, por el contrario, y esa es una de las razones por las cuales se pide cada vez que haya más aspectos éticos dentro de la investigación. Hacer buena ciencia implica considerar estos escenarios, y hacia allá va las investigaciones en las mejores universidades y probablemente con las mejores empresas también, ¿no? Reducirlo desde el inicio es nuestra responsabilidad también como científicos. Entonces, pues ahí está, ¿no? Creo que es una forma muy personal de responder esa pregunta que nos acaban de hacer. Y pues sí, ¿no? Insisto, si no, por eso es que este libro sigue sirviendo de parámetro, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando las cosas se salen, ¿no?, de contexto, se salen de las manos, y todavía, aunado a eso, ni siquiera vamos a hacernos responsables y vamos a dejar que eso que ocasionamos deambule por el mundo, ¿no?, hasta que nos va a encontrar, ¿no? Un poco es esa la metáfora. Espero haber respondido. Sí, gracias, Fabi. Fíjate que justo en relación a esta pregunta y lo que comentas, leí el blog del doctor, se me acaba de ir el nombre, de un doctor, de un bioeticista importante, y él recurría, analizando esta película, a algo que mencionaba el historiador Yuval Noah Harari, en su libro de Animales a Dioses, y es como la conclusión del libro, ¿no? Porque ahí dice, hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren. Entonces, sí, o sea, ¿qué pasa con nuestra responsabilidad? Y pues hay mucho que reflexionar en torno a esto. Yo quiero comentarte bueno, y quiero saludar al doctor Alejandro Zempoalteca Pérez, te manda muchos saludos, igual Ana Yantzin Mendoza, y Ingrid dice que el libro es excelente, pero que desafortunadamente muchas de las películas basadas en el libro desvían el espíritu de muchos de sus personajes. Y sí, en efecto, ese es el contra, digamos, de todas estas obras llevadas al cine, que tenemos muchas, concretamente sobre este tema, Un Mundo Feliz, o bueno, que tenemos Gattaca, ¿no? O Fahrenheit 451. Y así, una serie de obras literarias que abordan temas aparentemente de ciencia ficción, futuristas, y que ya al aterrizarlos en el cine, pues a veces se desvirtúa el libro o algunas cuestiones, pero por eso es interesante este tipo de debate, ¿cierto? Dice Ana Yantzin Sagrario, el cine se ha ocupado en multitud de ocasiones de lanzar los interrogantes que abren los avances científicos y su repercusión en la vida del ser humano. No en vano, la ciencia ficción es un género consagrado a esa tarea, la de intentar predecir hacia dónde camina la humanidad gracias a la aplicación de nuevos descubrimientos. La manipulación genética, por su extraordinario abanico de posibilidades, no podía escapar a guiones que intentaran vislumbrar las aplicaciones que la sociedad pudiera hacer en un futuro próximo, ¿no? Que es justo lo que tú mencionabas, también se mencionaban en otras sesiones con el doctor Miguel Zapata,
Y Martín Negro dice, si no me equivoco, Frankenstein tiene algo de vitalismo. Mary Shelley conocía ciertos experimentos, leyó algo de ciencia de su momento. Y sí, pues en efecto, tú comentabas estas cuestiones. No sé si quieras comentar algo en este sentido. Pues sí, la verdad es que el género de ciencia ficción, como bien lo mencionan, es la riqueza que tiene, ¿no? Porque tiene que resolver dentro de la misma historia alguna situación que es la que nos preocupa, ya sea porque se convierte en el tema central de la novela o del cuento, o porque es algo que, aunque esté en la periferia, va a afectar la vida de los personajes, ¿no? Quienes sean estos personajes. Entonces, claro que esto nos permite pensar en cuáles serían las implicaciones. Hay mucha gente que considera que la ciencia ficción, cuando está principalmente relacionada con ciencia, tecnología y futurismo, es sombría, ¿no? Poco optimista, y que en la mayoría de los casos lo único que hace es despertar ciertas ideas que no, primero que no, a las que no va a llegar en realidad la ciencia en la que se están basando, y por lo tanto generan esta incertidumbre y cierto rechazo, aun cuando no hay nada establecido. Por su parte, hay algunas pocas obras que demuestran el lado optimista, ¿no? Isaac Asimov, por ejemplo, es de los pocos de ciencia ficción que se atreve a pensar un mundo mejor, ¿no? Mejor por los robots, con la ciencia tecnología, en fin. Entonces, sí es algo, es claramente un muy buen recurso, sobre todo si uno quiere plasmar cuáles son las preocupaciones que ve, ¿no? Porque, y esto es algo interesante, muchas de las obras de ciencia ficción, insisto, las repercusiones principales no tienen que ver únicamente con esa ciencia, con esa tecnología, sino en cómo van a afectar a nuestra sociedad, van a afectar la psique de los personajes, la moral de los personajes. Hay incluso unas muy interesantes ahorita que están en ciencia ficción y género, ¿no? Esta idea del posgenerismo, ¿no? De cómo sería un mundo donde ya el género no importe, o escenarios feministas un poco más, más críticos, ¿no? En donde toda esta cuestión del patriarcado se vuelve a repensar a la luz de cómo esta ciencia, que sobre todo en este corte de libros y de historias feministas, pues solamente están muy ligadas al hecho de que la ciencia la han hecho los hombres, ¿no? Y eso cómo configura el mundo de las mujeres. Y está bien interesante, ¿no? Entonces, sí que nos permite estar, ¿no? en este vaivén de ideas. Digo, no es tema de esta ocasión, yo creo, pero me parece que esa es una de las razones por las cuales Black Mirror causó tanto impacto, ¿no? Porque son tecnologías que en realidad, pues uno dice, futurista, ¿no? O sea, uno que la tiene ya a la vuelta de la esquina, donde sea que esté esa esquina, ¿no? Pero ya la estamos vislumbrando, ya vemos que está ahí. Y entonces, claro, es cómo va a afectar, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto en nuestras vidas? Si no la han visto, es muy recomendable. Es una serie, sí, bastante, me parece que sí es un poco oscura, pero sí deja pensando, ¿no? Entonces, sí, esa es la maravilla de la ciencia ficción. Muy, muy bonita. Y si no, pues si quieren escenarios más, más lindos, pues siempre está, no sé, Star Trek, por ejemplo, ¿no? También, esos son mundos en donde ya después de mucho, pues, la inclusión, ¿no? La tolerancia, la diversidad son simplemente aceptadas como parte de quiénes somos, y es lo que nos va a permitir abanderar, ¿no? a la humanidad frente incluso a otras entidades extraterrestres, ¿no? Entonces sí, hay cosas muy, muy bonitas de la ciencia ficción, pero sí que nos permite
cuestionarnos. Sí, desde luego, yo recuerdo tantos capítulos de estos de Black Mirror y de otras series, ¿no? Como Sweet Tooth, en donde también están estos seres que no son humanos y en donde está el borde, el límite, ¿no? Entre lo que ya deja de ser aceptado por la humanidad, a lo que le tenemos prejuicio y que no reconocemos, pues que puede tener su cierto valor inherente. Jimena Sánchez ahora nos pregunta sobre otro aspecto también que no necesariamente tiene que ver con la biotecnología, pero sí con la bioética. Ella dice, otra reflexión es sobre la capacidad de los humanos de hacer el duelo y la relación con el dolor. Es reconocible que el motor del dolor es evitar la muerte del dolor, o sea, la intención es buena, el cómo es el que preocupa y que justo Mary Shelley plasma, yo me imagino por esto que tú contabas de la pérdida de su primer hija al morir a los meses de nacida, ¿no? Entonces, ella dice, ¿será ese el motor de varios avances científicos? Yo creo que sí, y eso, bueno, lo hemos discutido en distintas ocasiones. Era una conversación que a mí me gustaba mucho tener, de hecho, con Sandra González, ¿no? De cómo pensamos que la ciencia y la tecnología a veces caen en un reduccionismo, ¿no? A mí hay una frase que me gusta mucho que es, aquel que tiene un martillo cree que todos sus problemas son clavos, ¿no? Y eso a veces pasa un poco con la tecnología, ¿no? Queremos reducir ciertos problemas y quererlos resolver únicamente con tecnología. Y obviamente, pues, algunos sí se van a poder, otros no. Pero me parece que algo que sí tenemos muy en común es querer resolver problemas, sí algunos biológicos, ¿no? Como podría ser, digamos, la muerte. Ahorita hay que señalar que hay grupos que se están tomando muy en serio esto de prolongar la vida, ¿no? Quién sabe hasta cuándo. ¿No? Toda esta investigación que hay de telómeros, en fin, ¿no? De criopreservación, en fin. O sea, de verdad que ya hay mucho al respecto. Esto está, es de las tecnologías que está a la vuelta de la esquina. Y en buena medida, estas es, digamos, para evitar la muerte. De hecho, Nick Bostrom, en alguna charla, él señalaba que la muerte es una enfermedad, ¿no? Y como tal puede ser curada. Y uno dice, ¿cómo? ¿No? La O sea, la vida. muerte, La no, vida es una... la muerte es una Ah, enfermedad y puede ser curada. ok. O sea, uno pues puede vivir, ¿cuántos años quieres vivir? ¿No? Y de cualquier forma, esa idea no puede escapar, ¿no? Que en algún momento te vas a morir. O sea, un poco lo que ocurre, ¿no? En este de Frankenstein, ¿no? Que les decía, por eso para mí es muy, muy impactante esta frase, ¿no? De, voy a crear a alguien que pueda vivir eternamente, un poco lo que dice Nick Bostrom, ¿no? Y que la única forma en la que se pueda morir es a través de una muerte violenta. ¿A qué estás condenando a esa persona, no? O sea, imagínate que puedes vivir 400, 500 años, ¿no? Por decir un número absurdísimo. Pero que el costo sea morirte de forma violenta, ¿no? En realidad queremos eso porque al final hay cosas que no van a escapar, ¿no? O sea, que alguien se muera tarde o temprano va a llegar, ¿sí? Tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a ese dolor, tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a esa motivación, ¿no? Que probablemente llevó al desarrollo ¿no? De esa ciencia, de esa tecnología, de esa criatura. Entonces, hay cosas que, insisto, no se van a poder evitar, ¿no? Las motivaciones, por supuesto que cuentan, pero hay que ver también si no lo que estamos buscando es resolver cuestiones sociales, un poco lo que pasó con la eugenesia, ¿no? Vamos a
vamos a mejorar la sociedad con el mejor nacimiento de todos, ¿no? Pues ok, adelante. Pero la pregunta fue así de, bueno, vamos a eliminar, ¿qué vamos a eliminar? ¿Los pobres o la pobreza? Y la respuesta para el movimiento de la eugenesia de mediados del siglo XX fue a los pobres, ¿no? Y es ahí donde uno dice, no, o sea, eso no se resuelve con tecnología, eso es una necesidad social, ¿no? Y lo mismo ahorita está pasando con cuestiones ambientales. Entonces, sí, es que podemos resolverlo, ¿no? Si hay que hacer estos pequeños robotcitos de abejas para polinizar, esa es una cosa paliativa, es un parche tecnológico, ¿no? Pero lo que quieres resolver de fondo tiene otras formas de resolverse, ¿no? Que por supuesto implican cambios en la forma en la que nos configuramos como sociedad y como sociedades, ¿no? Entre países, entre regiones. Entonces, claro, hay que atender eso, ¿no? Y por eso esta cuestión de ciencia y tecnología es tan atractiva, ¿no? Porque parece que tiene una respuesta unívoca al problema, cuando la realidad es que muchas veces, insisto, los problemas que vamos a querer resolver nada tienen que ver con tecnología, ¿no? Entonces sí, yo creo que esas motivaciones son también las que hay que tener mucho cuidado. Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate cómo Ana Jansin también dice, y debería ser también responsabilidad del cine alertar sobre los peligros de la manipulación de los genes, concienciar sobre la necesidad de que no sean violados los derechos individuales por un consentimiento previo y libre de la persona para que sea analizado su ADN, ¿no? Ahí también hay muchos conflictos como el de la propiedad intelectual, bueno, muchos dilemas éticos que se pueden abordar y que hemos ido abordando a lo largo de las sesiones de Cine Debate. Esaú López dice, muchas disciplinas se resisten a entrar al juego de la interdisciplinariedad. En la historia, por ejemplo, se tiende a despreciar los documentos no escritos y él pone entre paréntesis películas, monumentos, etcétera. Y sin duda el cine, la literatura y la bioética tienen estos vínculos muy estrechos que sí retoman esos documentos interesantes. Y bueno, han pedido que compartamos la liga del libro que ustedes coordinaron. La verdad es que yo quiero saludar muy afectuosamente a la doctora Sandra, porque pues ella también colaboró arduamente en esta obra y ya está, ya lo hemos compartido en el chat. De verdad de que lo agradecemos mucho de nuevo, Fabi. Y pues sí, así como algunos todavía se quedan preguntando cuál es el modo en que se puede discutir la realidad desde la ficción, es justo lo que estamos haciendo ahorita. Y pues con este ánimo de buscar el principio precautorio, ¿no? De analizarlo desde las cuestiones desde el principio precautorio y pues de conocer, tratar de dirimir hacia dónde va, ¿no? Que es un ejercicio interesante, para nada superfluo y me parece que muchos estamos en esto. Pues te agradecemos muchísimo, Fabi, tu participación. La verdad es que a mí desde que supe de tu libro me encantó la idea de que pudieran estar aquí presentándolo y que pudiéramos analizar esta película que es pionera en muchos sentidos. Y pues bueno, agradecer a todas nuestras amigas y amigos que nos han acompañado, pues también por sus preguntas, por sus dudas, todas estas reflexiones que nos han ayudado a construir también este momento de conocimiento. Y pues les queremos invitar a la siguiente sesión que se va a llevar a cabo el miércoles 8 de septiembre y en esta ocasión analizaremos el documental Prejuicio Cifrado, que será comentado por la doctora Saif Savage de la Universidad Northeastern de Boston y por el doctor Daniel Valdés de la Facultad de Filosofía y van a abordar la temática de sesgos en la tecnología. Vamos a seguir un poco con estos temas de tecnología, de qué riesgos pueden incurrir, ¿no? Y qué tipo de discriminaciones también pueden surgir. Este documental lo pueden ver en Netflix previo al debate.
Y desde luego los seguimos invitando a que sigan nuestras redes sociales, el canal de YouTube, que estén al pendiente de todos los avisos, de todos los eventos que se transmiten vía Facebook Live del PUB, y bueno, a que consulten la columna de Animal Político que publica este programa. Pues no me resta más que agradecerte nuevamente, Fabi. De verdad, muchas, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias a Paco, a David, a Andy, a Liz, a todos nuestros compañeros que nos permiten hacer posible estas transmisiones. Y pues les deseamos que tengan excelente resto de semana y que los esperamos el 8 de septiembre y esperamos que este debate sea muy fructífero. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.